Si te encuentras estas estatuillas, deshazte de ellas lo más rápido que puedas. Fue alrededor del Día de Acción de Gracias cuando mis abuelos vinieron de visita. Habían pasado casi 2 años desde que mis hermanos y yo pudimos verlos. Cuando ellos entraron a nuestra casa para pasar el fin de semana, mi madre los saludó con una sonrisa, pero por alguna razón mi abuelo tenía una mirada extraña en sus ojos. Ni siquiera me saludó a mí ni a mis hermanos. Simplemente entró con una bolsa en la mano. En ese mismo instante, mi madre le hizo una pregunta. ¿Dónde está mamá? Se fue por un tiempo. Esa respuesta desconcertó a su hija, que trató de hablar más sobre el tema, pero el abuelo rápidamente lo descartó y no quiso hablar de ello. Luego él miró a Brianna mientras sonreía de forma casi siniestra. Al mismo tiempo dejó escapar una pregunta de su boca. ¿No es fascinante lo fácil que es ver dormir a alguien? Tras unos segundos, él y mi mamá se fueron a la cocina, donde finalmente pude saludarlo. «Hola, abuelo, ¿cómo has estado?», respondió con una mirada burlona. Al notarlo, descarté rápidamente cualquier pensamiento y pasé al siguiente tema. «¿Qué hay en la bolsa?». «Solo algunas estatuillas que encontré por allí». En ese instante, puso el bolso en la mesa y lo abrió de par en par. Cuando me acerqué para observar, pude observar 2 figuras bastante espeluznantes. Sin perder el tiempo, las levanté para mirarlas. A primera vista parecían ser estatuillas antiguas. Sin embargo, no las había visto nunca en mi vida. Su estado de conservación me pareció aún más extraño, ya que estaban muy bien cuidadas. Aún así, sentí una agradable sensación mientras las sostenía en mis manos. A causa de esto, tuve el impulso inexplicable de ponerlas en mi bolsillo y guardarlas. Pero antes de hacerlo, miré a mi abuelo y le pregunté dónde las había conseguido. Cuando estuvo a punto de contestarme, noté que su expresión había cambiado nuevamente. Parecía como si una rabia lo estuviera carcomiendo por dentro, por lo que mirando las muñecas se dirigió violentamente hacia mí. «¡Dámelas ahora! ¡Ahora!». Lo miré sorprendido y retrocedí algunos pasos para evitar un posible ataque de su parte. Al mismo tiempo, la rodilla de mi abuelo se dobló, provocando que cayera al suelo. Mi madre se agachó rápidamente y trató de levantarlo, pero cuando lo hizo, noté que se estaba agarrando el corazón. Además, comenzó a jadear de una manera bastante preocupante. Ante esta situación, mi mamá decidió llamar al 911. Para cuando la ambulancia llegó a la casa, mi abuelo ya se encontraba muerto. En la semana siguiente, mi familia y yo nos dirigimos a su funeral. Tratamos de contactar a la abuela, pero no pudimos localizarla. A pesar de que estaba triste por despedir a un familiar, mi sentimiento de obsesión por aquellas 2 estatuillas había crecido demasiado, por lo que al llegar del velorio decidí jugar un poco con ellas. En ese momento, mi hermano Eric me vio y me preguntó de dónde había sacado esos objetos. Le conté la historia completa y luego le obsequié una de las figuras. A partir de allí, las cosas empezaron a tomar un rumbo muy extraño. Luego del paso de unos meses, comencé a sentir un resentimiento hacia la estatuilla que me había quedado. Debido a esto, aquella figura comenzó a emitir una energía que me impedía dormir. Para empeorar las cosas, cada vez que podía conciliar el sueño, acababa teniendo terribles pesadillas. Estos malos sueños fueron lo suficientemente aterradores como para generarme un pequeño trauma. Sin embargo, ya no podía hacer nada, y es que tanto Eric como yo nos habíamos distanciado de nuestra madre y hermana. La situación continuó de esta manera hasta la llegada de una noche en particular. En ese entonces me desperté muy sobresaltado. Miré a todos los rincones de mi habitación, pero no encontré nada. Aún así sentí una fría humedad en mis sábanas. Me agaché rápidamente y sentí el área húmeda. Cuando descubrí que no estaba alucinando, tomé la determinación de llamar a mi madre. En ese instante me levanté de la cama y me dirigí a su dormitorio. Al llegar allí, abrí lentamente la puerta y caminé hasta su cama. Le di un leve empujón para que despertara. Sin embargo, no abrió los ojos en ningún momento. Intenté hacer lo mismo otra vez, pero ella seguía sin despertar, hecho que me generó una enorme preocupación. Para empeorar la situación, noté que mi mamá estaba empapada de un líquido. Al notar esto, encendí la lámpara de la mesita de luz. Una vez que lo hice, mi cuerpo se quedó petrificado. Delante de mí estaba el cuerpo frío y sin vida de mi madre. Ella estaba cubierta de sangre y tenía una daga clavada en el cuello. A pesar de que estaba temblando, me acerqué a ella y extraje el cuchillo de su cuello.
En ese momento pude ver que la hoja ensangrentada brillaba debido a la luz de la lámpara. Completamente aterrorizado, miré alrededor del cadáver de mi madre. Tras unos segundos de observación, me di cuenta de que a su lado se encontraba mi estatuilla. Inmediatamente después de verla, la tomé y sentí que una sensación de alivio inundaba mi cuerpo. Una vez que me sentí reconfortado, abandoné la habitación mientras sostenía el objeto y la daga en mi mano. Al encontrarme en el pasillo, decidí arrastrarme hasta la habitación de Eric. Cuando entré, me escondí en las sombras y comencé a observar su cama. En ese momento, vi el montículo que su cuerpo formaba bajo las sábanas. Estuve alrededor de 2 horas mirando a mi hermano, mientras mi cabeza repasaba una y otra vez la frase que había dicho mi abuelo el día que murió. ¿No es fascinante lo fácil que es ver dormir a alguien? Cuando llegaron las 5 de la mañana, una extraña voz comenzó a sonar en mi cabeza. La misma sonaba bastante madura y me alentaba a cometer una locura. «Hazlo, Nicolás, destrúyelo». Sin pensarlo 2 veces, apreté la daga con fuerza y caminé hasta la cama de Eric. Inmediatamente levanté el cuchillo y lo hundí en el montículo que estaba sobre la cama. Sin embargo, al hacer eso, sentí que algo andaba mal. Rápidamente levanté las mantas y, para mi sorpresa, noté que mi hermano no estaba durmiendo. En su lugar había un montón de sábanas, las cuales estaban apiladas de forma intencional y calculada. Cuando me di cuenta de esto, miré mi estatuilla y solté unas palabras. «¿Qué me has hecho?». De repente escuché unos pasos detrás de mí. Al darme vuelta, pude ver a Eric salir de atrás de las cortinas. En ese instante, la luz de la luna reveló su rostro manchado de sangre. Al mismo tiempo, miré a la derecha y vi el cadáver descuartizado de nuestra hermana. Al notar esto, sentí una gran angustia y caí de rodillas al suelo. Por su parte, mi hermano se acercó lentamente hacia mí mientras sostenía un hacha en su mano derecha. Cuando llegó a mi posición, levantó mi cabeza con una mirada psicótica y me dijo: «¿No es fascinante lo fácil que es ver cómo alguien te mira dormir?».